¿Cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. Queriendo consultarte esto del dólar vaca muerta, un nuevo tipo de dólar, otro conejo que saca de la galera, en este caso el ministro de Economía, y qué significa, cómo se instrumentaría, qué debemos entender de ese dólar vaca muerta. Sigue la devaluación en cuotas, Pepe, y esta es después del dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, dólar maíz, que no le quisieron poner ese nombre porque los perjudicaba políticamente, entonces le pusieron dólar agro, dólar soja 4, viene el dólar vaca muerta para no devaluar el tipo de cambio oficial. Las petroleras y las exportadoras de gas van a poder liquidar el 25% de lo que extraigan, o sea, de lo que exporten, al dólar CCL. O sea, al dólar contado con liquidación, que está más o menos en 760 pesos. Esto es más del doble, Pepe, que el dólar oficial, que está clavado en 350. Esto es el dólar vaca muerta para poder llegar, porque el gobierno está comprando 1 millón de dólares diarios, a veces un poquito más, pero vende por el otro lado 40 o 50 millones de dólares diarios para sostener los tipos de cambio paralelo. No llegaba y sale el dólar vaca muerta. Hernán, yo tengo un dato por aquí, corregime si no es correcto, que espera recaudar, tiene esa expectativa hasta 1.200 millones de dólares, ¿es correcto? Sí, los cálculos que está tirando el MECOM últimamente, como está perdiendo credibilidad, son más acertados que antes. Digo, las metas que se propusieron en los últimos dólar agro y dólar soja 4 y este probablemente se cumplan, Pepe. Pero bueno, es para llegar al 22 de octubre sosteniendo los tipos de cambio paralelo y con la entrada casi nula, yo te diría, que quedaba saldada en cero del dólar soja 4, que está operativo. ¿Cómo le cae esto a los productores, a quienes están llevando proyectos allí adelante? Bueno, lo arregló con los CEOs de las empresas, según el ministro. El tema es que los CEOs no le hayan mentido, o sea, que los CEOs cumplan su palabra y que liquiden y que inviertan, porque también esto se hace para que haya más inversión. Vos sabés que el shale oil requiere una inversión continua, no es como sacar petróleo de Arabia Saudita. Entonces, lo que se necesita es que la inversión en vaca muerta siga fluyendo. En vaca muerta hay problemas con acciones. Bueno, entonces les ofrece este dólar vaca muerta, disculpas, para incentivar más inversión y para que liquiden, para tener el Banco Central dólares para sostener los paralelos y para que sigan entrando importaciones. Bueno, me das un dato con esto de las camionetas que me deja anonadado. Yo no me imagino en ningún lugar serio del mundo que una cosa así pueda ser hecha. Me parece que esto más bien, cuando se mira ese panorama, se espantan las inversiones, no se acercan las inversiones, porque si vos tenés un sistema que ni siquiera te permite traer camionetas y se la tenés que alquilar a la gente en el pueblo, como dicen los españoles, apaga y vámonos, ¿no? Sí, vos sabés, Pepe, que tenés más experiencia que yo, que nadie quiere quedar mal con el Estado. Digo, todos se mantienen en silencio, pero este malestar entre las operadoras de vaca muerta existe. Llegó a haber un fraude con el tema de las camionetas, que hubo detenidos durante el verano, porque las camionetas al final algunas eran vendidas ilegalmente. Bueno, hay todo un entramado de mamarrachos porque no hay importaciones. Entonces nadie quiere pelearse con el ministro de Economía, con el gobierno, porque hay castigos, entonces, y porque de nada te sirve pelearte con el Estado, porque aparte, Pepe, las dos petroleras que están creciendo son petroleras argentinas, o sea, son petroleras que hace 6 años no sacaban una gota de petróleo y ahora, increíblemente, son grandes jugadores como Tecpetrol y Vista de Galuccio, cómo los negocios se hacen en la Argentina. Entonces, menos todavía se van a pelear con el gobierno o van a ventilar los problemas que están teniendo sin eufemismos para importar y para liquidar y para hacerse de dólares para invertir. Bueno, Hernán, vamos a pasar a otro tema. Tiene que ver con las reservas del Banco Central. Por empezar, ¿sabemos cuántas son las reservas del Banco Central? Las reservas serían, a ver, hay diferentes formas de medir las reservas.
Acá hubo una equivocación de economistas opositores al gobierno que dieron a entender que las reservas brutas nunca iban a poder ser convertidas en líquidas, o sea, que no se iba a poder usar una parte de las reservas porque nunca se iban a poder hacer líquidas. El gobierno, el gobierno peronista, logró ir convirtiendo estas reservas brutas o estas reservas que supuestamente no se podían hacer dólares en dólares. Entonces, ahí hubo algo que no se entendió en un momento de qué dólares estaba usando el gobierno, se llegó a hablar de los depósitos, al final parece que no era así. Lo cierto es que el gobierno pudo ir convirtiendo esas reservas brutas en líquidas e ir saliendo del paso. Eso se está agotando, no sabemos cuánto queda del swap, hay diferentes cálculos, hay consultoras especializadas como 1816 que más o menos calculan cuánto queda del swap. Debe quedar poco, Pepe, por eso sacan el dólar vaca muerta. Pero aparte, el número que hay que mirar es cuánto compras, cuánto vendés. Ese es el número que hay que mirar diariamente. El gobierno hace una trampita, que es que compra 1 millón y dice, bueno, hace 30 ruedas o hace 20 ruedas que estamos en positivo, pero 1 millón no es nada para la Argentina, $1 millón. Entonces, las reservas, para lo que nos sirve a nosotros, sin ser especialistas, es que están en rojo. Porque si no estuviesen en rojo, vos no sacarías un dólar vaca muerta. Mencionaste bien el tema del swap, todo un misterio cómo funciona el swap. Finalmente se pudo convertir en líquido, como vos dijiste, antes algunos especialistas decían que no. Pero remontémonos al origen del swap. El swap era para operaciones entre ambos países, eventualmente para traída de bienes de capital. ¿No se podría usar para traída de bienes de capital ahora que tenemos un cepo muy pero muy grande y no nos permiten traer determinado nivel de importaciones? Mencionabas el tema de las camionetas de vaca muerta, por ejemplo. Sí, lo cierto es que las petroleras son de las que más usaron los yuanes para importar. Están importando con los yuanes. Lo que sucede, Pepe, es que la Argentina importa por entre 70 y 80 mil millones de dólares al año. Entonces, la Argentina tiene un nivel de importaciones importante. De hecho, ya está dando déficit comercial. Entonces, el swap era porque la Argentina tiene déficit comercial con China. Insisto, la Argentina tiene déficit comercial con China y cuando vos tenés déficit comercial te sentás con tu par y le decís, mirá, esto se puede arreglar de dos formas. Vamos a financiar las importaciones que vienen de tu país o yo veo la forma de cambiar las importaciones que vienen de tu país por otro con el que tenga superávit comercial. Entonces China accede y nos presta el swap. Que el swap se termine usando para cualquier otra cosa es una argentinada. Es una cosa que se hace en Argentina porque en Argentina no hay dólares, porque hay que llegar, porque hay que sostener diferentes tipos de cambio, etcétera, etcétera. Pero sí, Pepe, se han usado esos dólares para importar y las petroleras han sido parte de las que lo usaron. Ahora, hay que ver qué es lo que te habilitan. Ahí hay como todo un entramado que en silencio los empresarios se quejan, vos también los debés haber escuchado, pero todo en silencio porque nadie quiere que les paren las iras para siempre. Entonces, vos tenés por detrás un batifondo de ruido, de malestar, de todo tipo de cuestiones que dicen los empresarios, y de frente es, bueno, solicitamos que el gobierno habilite más frecuentemente y que sea más fácil para aprobar las IRAs. Pero sí el swap se estuvo usando para importaciones. Hernán, estoy muy excedido en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto. Dólar libre 773 pesos, contado con liqui 790,75. ¿Qué te dice? Dólar libre, ¿cuánto está? Dólar libre 773 pesos, contado con liqui 790,75. ¿Te da alguna señal? ¿Has hecho alguna lectura en particular de esto? Bien, es la gran pregunta de la Argentina, la gran pregunta de la Argentina. Vos sabés que Javier Milei se encamina no a ganar en primera vuelta, parece, pero sí después, y todo tiene que ver con cuál va a ser el número al que se conviertan los pesos. Si él llega a ganar en primera vuelta, Pepe, él invariablemente va a tener que decir durante esa semana, durante las 2 siguientes semanas, a cuánto va a ser la conversión. Porque si él no lo hace, va a empezar, el día que él gana, si es que gana,
ya comparte el poder en un 50, en un 60% es propio. Entonces, él va a tener que verbalizar, bueno, la conversión va a ser a tanto. Entonces, las expectativas se fijan en base a eso. Después lo podrá cumplir o no lo podrá cumplir, pero va a haber una expectativa. Ahora, si él especula y dice, no, no, que se desmadre todo y después vengo yo, la gente no lo va a tolerar eso. Su propio electorado, que en buena parte son sectores populares, va a rechazar ese procedimiento y él no lo va a querer sostener porque si no asumiría con una parte del electorado enojadísimo con él. ¿Qué es lo que le pasó un poco a Alberto Fernández cuando dijo el dólar en 60 pesos está bien? Yo sé que hay todo tipo de teorías conspirativas sobre eso, pero lo cierto es que si él no lo decía, el nivel de presión desde las mismas ciudadanías, de la opinión pública, para que le fije un techo, porque todos sufrimos cuando el dólar se desmadra y más sufren los sectores populares que lo votaron a él en 2019. Entonces, sobre el precio del dólar te puedo decir esto. Ya la pregunta hoy en el mundo de las finanzas y en el mundo de la economía es ¿a cuánto sería la conversión? Hernán, quiero agradecer mucho tu tiempo y vamos a seguir en contacto. Gracias a vos, Pepe. Hasta luego. Hernán Madera, analista político. Seguimos.